sirve la ley? ¿Para qué relajo sirve la ley? Esa es una buena pregunta. ¿Para qué sirve la ley? Y mucha gente se pregunta y dice, pastor, yo no entiendo. ¿Sirve o no sirve la ley? ¿Está vigente o no está vigente la ley? Bueno, eso es lo que tenemos que nosotros aprender. Por eso es bien importante que en esta hora usted me preste mucha atención, tome su lápiz, lapicero, bolígrafo, como sea, papel, lo que usted tenga, para que hoy podamos disertar lo que las Sagradas Escrituras nos enseñan acerca de la ley. ¿Para qué sirve la ley? Bueno, para ello nos vamos a ir al libro de Gálatas. Permítame, libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 19. Vamos a quitar este logo aquí para que usted pueda ver. Este es Pablo disertando, y Pablo dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Pablo hace una pregunta. ¿Para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de los ángeles en manos de un mediador. Aquí Pablo nos está hablando de la ley y nos está haciendo una pregunta. Entonces, dice Pablo, después de estar hablando, entonces, ¿para qué sirve la ley? ¿Sabe? Le voy a dar un consejo antes de continuar. El libro de Gálatas es bien importante. Entender que el libro de Gálatas es como un paralelo del libro de Romanos. Hablan mucho entre la ley y la gracia, entre el judío y el gentil. Gálatas y Romanos son muy interesantes. Así que si a usted le gusta leer acerca de la ley, Gálatas es un buen libro y Romanos también. Son muy paralelos en cuanto a la ley. Bueno, entonces, Pablo dice, entonces, después de estarles enseñando, muchachos, después de estarles explicando, entonces, cuando usted lee el libro de Gálatas, se da cuenta que Pablo aquí les está disertando con ellos, cuando usted se va al capítulo 3. Acuérdese que en el capítulo 3, Pablo está hablando acerca de el Espíritu se recibe por la fe. Y empieza a hablarles, oh Gálatas insensatos, etcétera, etcétera, etcétera. Habla de Abraham, el pacto de Dios con Abraham. ¿Okay? Entonces, el pacto de Dios con Abraham, dice así, creyó Abraham a Dios y le fue contada por justicia, etcétera, etcétera. Empieza a hablar. Entonces, yo me fui al versículo 19, porque en el versículo 19 dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Y Pablo nos da la respuesta a esta incógnita, porque mucha gente tiene esa incógnita. Pastor, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de los ángeles en manos de un mediador. ¿De qué simiente está hablando? ¿Okay? De toda la simiente de la humanidad, de la simiente de aquellos que iban, dice, a causa hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Aquí los deformados van a decir que ellos son los escogidos y que esta promesa es para la simiente de los escogidos y que los escogidos son calvinistas. No, 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 Señor. Es para todo aquel que reciba, a todo aquel que cree en Jesucristo. Y ahí vamos a ir entendiendo. No es un grupo exclusivo. Versículo 20. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. 21. Luego, ¿la ley es contraria a la promesa de Dios? En ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. ¿Okay? ¿Estamos entendiendo? Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia
fuera verdaderamente por la ley. Y la justicia no es por la ley. Es por eso que cuando usted lee el libro de Gálatas, permítame, aquí tengo mi Biblia, cuando usted lee el libro de Gálatas, solamente para que usted vea que no estoy sacando nada fuera de... Mire lo que dice, versículo 6, vamos a irnos al 6. Dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Okay? Versículo 7. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Toda persona que es de fe es hijo de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles. Por la fe a los gentiles. ¿Estás entendiendo que Dios iba a justificar por la fe a los gentiles? Dios dio de antemano, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas las naciones. Con esto, nosotros votamos la ideología, la expiación limitada. Sí, es que esto es bien claro. Con esto nosotros votamos ese argumento donde la gente dice, bueno, Dios murió solo por sus escogidos. También votamos lo que hoy conocemos como aquellos que se creen los mesiánicos, que ya no se creen gentiles, sino que se creen judíos, siendo gentiles, nacidos en Centroamérica, Suramérica, Norteamérica, y se creen judíos y se cambian el nombre. Bueno, este versículo dice que Dios había de justificar por la fe a los gentiles y dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Versículo 9. De modo que los que son de fe, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. ¿Te estás dando cuenta? Versículo 10. Porque todos los que dependen de la ley o de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Versículo 11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. ¿Te estás dando cuenta? El justo por la fe vivirá. En el libro de Romanos capítulo 1, versículo 17 dice, el justo por la fe vivirá. Y aquí dice, porque el justo por la fe vivirá. ¿Okay? Versículo siguiente, vamos al versículo 12. Y la ley no es de fe, sino dice, el que hiciere estas cosas, vivirá por ellas. La ley, hermano, la ley no es de fe. ¿Está entendiendo? La ley no es de fe. Ahí mismo lo dice. La ley no es de fe. ¿Ok? La ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas, vivirá por ellas. La ley no es de fe. ¿Ok? Versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Versículo 14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. ¿Okay? Versículo 15. Hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Versículo 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y su simiente, no dice, y las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y tu simiente, la cual es Cristo. Ojo, no me van a interpretar estos los deformados. Está hablando, dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas
y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, porque el judío y el gentil somos una simiente, ¿okay? Pertenecemos a Cristo, dice, y la simiente, a tu simiente, la cual es Cristo. Todos llegamos a Cristo y somos de Cristo, por lo tanto somos una simiente. Versículo 17. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. La ley que vino 430 años después. Esta no abroga para invalidar las promesas. La ley no puede invalidar las promesas. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. La promesa es superior a la ley. ¿Estamos entendiendo? O sea, la ley no invalida las promesas. Aquí dice, porque si la herencia es por la ley, ya no es por las promesas. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Dios le prometió a Abraham que su simiente, en ti serán benditas todas. Las familias de la tierra. Tu familia. ¿Okay? Está hablando de una simiente. Versículo 19. Y aquí es donde entramos en el versículo que habíamos empezado. Mire qué interesante cómo vamos. Entonces, ya que hablamos de la promesa de la ley, ¿para qué relajos entonces sirve la ley? Si al final, ¿para qué sirve la ley? Si al final la promesa es superior que la ley. ¿Para qué entonces sirve la ley? Bueno, ese es el asunto. Y eso es lo que nosotros tenemos de entender. Entender para qué sirve la ley. ¿Sigue la ley vigente hoy en día? ¿Sigue la ley actual? ¿Qué hacemos, pastor, con la ley? Porque nos dicen una cosa, nos dicen otra cosa. ¿Qué hacemos? Bueno, eso es importante. Y eso es lo que usted y yo vamos a descubrir hoy, vamos a aprender hoy. ¿Para qué sirve la ley? ¿Estamos entendiendo? Ok. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones. La ley fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de los ángeles en mano de un mediador. Fue opuesta la ley hasta que viniera la simiente. Entonces, ojo, la promesa es superior que la ley. La ley se puso a causa de la transgresión. Ojo con eso. La promesa es superior que la ley. Entienda eso. Entienda eso. Entonces quiere decir que la ley se puso por causa de la transgresión. Entonces, entendiendo ese principio, nosotros vamos a empezar a entender de que es importante vivir bajo principios. Y entendamos algo bien curioso, muy interesante. En la Biblia nosotros encontramos principios que están fuera de la ley. Ese principio se hizo ley y ese principio pasó a la gracia. Hay un mensaje que yo tengo que se llama principio, ley y gracia. Hay principios que están fuera de la ley, como por ejemplo, honrarás a tu padre y a tu madre. Por tanto, se unirá la mujer a un solo, se unirá el hombre a una sola mujer y los dos serán una sola carne. Eso lo encontramos en Génesis antes de la ley, después pasó a la ley y después pasó a la gracia. Esos son principios que están fuera de la ley. Se hicieron ley y pasaron a la gracia porque son principios. Honrar a padre y a madre estaba antes de la ley, en la ley y en la gracia. Los principios son más importantes que la ley. ¿Okay? La ley fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de los ángeles en mano de un mediador. ¿Okay? Esto es versículo 19, versículo 20. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. 21.
Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera. En ninguna manera. La ley no es contraria a las promesas, ni las promesas a la ley, pero la ley no puede invalidar la promesa. ¿Ok? ¿Estamos entendiendo? Ok, muy bien. En ninguna manera, porque si la ley pudiera vivificar la justicia, la justicia fuera verdaderamente por la ley no puede justificar. Versículo 22. ¿Okay? Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Oh, y esto está poderoso. Esto está interesante. Eso es interesante. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. La promesa que es por la fe en Jesucristo. ¿Estás entendiendo? ¿Te estás dando cuenta de lo que está sucediendo? La promesa es por fe. Y por la fe en Jesucristo. Y es dada a los creyentes. No a los escogidos. A los creyentes. ¿Y quiénes son los creyentes? Todo aquel que quiera creer en Jesucristo. Dios encerró todo bajo pecado. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado. Para que la promesa fuese, la promesa que es por la fe. Por eso es importante estar leyendo. Yo sé que esto suena medio confuso, pastor. Me está haciendo bolas. Ahorita vamos a llegar. Pero tengo que tener fundamento bíblico sólido para poder estar enseñando esto. Y por eso tengo los versículos ahí en pantalla. La Escritura encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Cristo Jesús fuese dada a los creyentes. Ojo, la promesa es por la fe. Que es por la fe en Cristo Jesús. Es por eso, entiéndame, usted va a creer en Cristo porque usted ha decidido abrirle su corazón al Señor. No porque Dios antes de la fundación del mundo decidió por usted que usted creyese, o que Dios antes de la fundación del mundo supo que usted iba a creer. Entonces, el hecho de que usted sea creyente en Cristo Jesús no es una decisión de la soberanía de Dios, sino es una decisión porque Él supo que usted iba a creer. Malísimo. Mala teología. No. La promesa que es por la fe en Cristo Jesús fuese dada a los creyentes. ¿Y quiénes son los creyentes? Cualquiera que quiera creer en Cristo. No cualquiera o con una expiación limitada, exclusiva, solamente para los que fueron predestinados a creer. No, señores. Ahí está la Biblia. Seguimos leyendo. Versículo 23. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para que aquella fe que iba a ser revelada, 24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Oh, interesante. Mire cómo partimos del 22. ¿Ok? Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado que fue dado a los creyentes. El 23 dice, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos ¿a quién? A Cristo. A fin de que fuésemos justificados por la fe. O sea que el ser humano no puede ser justificado por la ley, sino por la fe. No por gracia. El ser humano no es justificado por gracia. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. Salvos, gracia, fe. Somos salvos por gracia, un don de Dios, por medio de la fe, por medio de la fe,
por medio de la fe, salvos por gracia, por medio de la fe. Se necesita la fe. Fe que mucha gente quiere votar. Fe que mucha gente quiere impedir, que ya la gente ya no crea, que ya la gente diga, bueno, somos salvos porque Él decidió por mí. Mentiras. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. Necesitamos la fe. ¿Estamos entendiendo? Necesitamos la fe. Y la Biblia nos enseña aquí, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe, por la fe, por la fe, por la fe y por la fe. Y eso no significa que yo, por creer y por tener fe en Jesucristo, la salvación depende de mí. No, yo soy justificado por la fe. ¿En qué? En Cristo Jesús. Seguimos leyendo. 25. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Venida la fe, ya no estamos bajo ayo. 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. 29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Okay. Entonces, para que vayamos entendiendo esto, ve todos los versículos que te he dado. Es muy importante. Esta es una enseñanza bien práctica, bien sencilla. Esto es muy importante. Entonces, pastor, ¿para qué sirve la ley? Bueno, la ley sirvió y ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Hay una cosa que hay que entender en la ley, y la ley es bien confusa a veces cuando no entendemos y no sabemos separar la ley. La ley moral, la ley divina de Dios, la ley del mutuo acuerdo. En el Antiguo Testamento habían cosas que eran exclusivas para el pueblo de Israel. Habían cosas que eran tratos personales, como por ejemplo, cuando Boaz fue a pedir la mano de esta Ruth, se quitaban el zapato para hacer un contrato, para decir esto es testigo. Eran leyes de mutuo acuerdo, leyes que no se practican hoy en día, que no eran leyes divinas, eran leyes de respeto, leyes de restitución, leyes de acuerdo. ¿Okay? Y habían leyes de, por ejemplo, leyes de limpieza, ¿okay? Leyes de cuidado, esas eran leyes. Y esas leyes eran aplicables en el tiempo específico para el pueblo de Israel. Habían leyes. Entonces, esas leyes obligaban al pueblo de Israel a hacerlo, ¿okay? Porque la ley no es de fe. Entonces, para que vayamos entendiendo, el pueblo de Israel vivió bajo una ley que no es de fe, que les decía, haz esto y vivirás. Y por eso que muchas veces Dios terminaba matando al pueblo de Israel, o no al todo el pueblo de Israel, ¿verdad? Pero mataba a mucha gente porque la gente no lo hacía por una obligación, y muchas veces, siendo obligación, quebrantaban la ley. ¿Estamos entendiendo? Los ancianos apedreaban, etc. Había una cantidad de leyes que no me quiero meter en eso. El punto es, ¿para qué sirve la ley? Simplemente la ley sirve, y sirvió y fue nuestro ayo, dice el apóstol Pablo, para llevarnos a Cristo. Entonces, pastor, ¿sigue la ley vigente hoy en día ¿cómo se dice? Al pie de la letra? La ley sigue vigente por medio de la fe o en la gracia. Otras palabras, la ley dice, no matarás, en el Antiguo Testamento, los 10 mandamientos. Hoy no podemos matar bajo la gracia. No adulterarás bajo la ley. No podemos adulterar. No codiciarás las mujeres del prójimo. Tampoco lo podemos hacer. Entonces, ¿sigue la ley? Sí. La ley sigue, pero no en su estado crudo. Porque la ley fue como purificada, filtrada en la gracia. ¿Okay? Que Dios nos da tiempo para arrepentirnos. Antes era ojo por ojo, diente por diente, al instante, momento, te mataban, te aniquilaban. Hoy la gracia nos da la oportunidad y el tiempo de arrepentirnos, pero sí, la ley moral, la ley divina de Dios sigue vigente.
Guardarás el sábado, pastor. ¿Y entonces en qué se aplica eso? Bueno, tenemos que guardarle día al Señor. Ahora ya no, la ley tiene que ser por fuerza sábado, pero tiene que ser lo equivalente a un día para Dios. ¿Estamos entendiendo? Eso es lo que la Biblia dice. Y de hecho, Pablo dice, nadie nos juzgue por comida, por fiestas, etcétera, por muchas cosas. Entonces, la ley sirvió para llevarnos a Cristo. Entonces, hay cosas que en la ley no son aplicables. Hay cosas de la ley que no son aplicables para nosotros. Como por ejemplo, hoy que estamos en enero del 2023, ¿qué cosas no son aplicables? Le voy a poner un ejemplo bien sencillo. La fiesta de las primicias. La fiesta de las primicias. Mire lo que dice Éxodo. Que se me acaba de venir Éxodo. Permítame. Éxodo. Capítulo 23. Vamos a irnos al 14. Esto es lo que di a Éxodo. 3 veces en el año me celebraréis fiesta. Pregunto yo, por poner un ejemplo, esta era parte de la ley, de lo que Dios demandaba en el Antiguo Testamento. 3 veces al año me celebraréis fiesta. ¿Okay? Versículo siguiente, versículo 15. Dice, la fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás los panes sin levadura, como yo te mandé en el tiempo del mes de Abib, porque en él saliste de Egipto, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. 16. También la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores que hubieres sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. ¿Correcto? 17. 3 veces al año se presentará todo varón delante de Jehová. 18. No ofrecerás con pan leudado la sangre de mi sacrificio, ni la grosura de víctima quedará de la noche hasta la mañana. Y 19. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. No guisarás el cabrito en la leche de su madre. 3 veces al año, 3 veces en el año me celebráis fiesta. Pregunto yo, ¿es aplicable eso, esa ley hoy en día? Eso no. Porque será una fiesta, celebración, 3 veces al año, que Dios le pedía al pueblo de Israel. Hoy en día en las iglesias, hoy que estamos en enero, principios y finales de enero, las iglesias, los pastores generalmente celebran una fiesta, y la fiesta de las primicias. Eso es lo único que celebran. Pero cuando vos te vas a la ley, ¿para qué sirve la ley? La ley sirve para traernos a Cristo. Ahora ya no necesitamos hacer sacrificios. Cristo es el sacrificio más grande. En el Antiguo Testamento habían ofrendas de paz, ofrendas de guerra, ofrendas de perdón, ofrendas de reconciliación. Ahora ya no se necesitan esas ofrendas y sacrificios, porque Cristo vino a completar todo esto. Esto de lo que está hablando la Biblia, de estas que 3 veces al año, y generalmente en las iglesias solamente lo hacen una vez al año al principio del año, pero no siguen las demás reglas. O sea, las iglesias hoy en día empiezan, hoy es tiempo de primicias y vamos a celebrar las primicias. Pero ¿y qué con las demás fiestas? Porque la Biblia dice, 3 veces en el año me celebraréis fiesta. Y las iglesias hoy celebran una sola vez al año. El primer mes del año celebran fiesta de las primicias, pero no los panes con levadura, ni esto, ni lo otro. Mire, yo le voy a decir algo. Yo no tengo problema con que alguien celebre las primicias, pero no es obligación celebrar las primicias. No, eso ya no es aplicable para la iglesia. La iglesia no tiene obligación de celebrar las primicias. Ya me salí del tema, pero esto es importante. La iglesia no tiene la obligación de celebrar las primicias. No, no la tiene. ¿Por qué?
porque eso no es para la iglesia. Eso es para el pueblo de Israel, así como usted lo ve. Entonces, cuando usted no celebra las primicias, no significa que usted le esté faltando el respeto a Dios. No, simplemente no es aplicable, no está en rebeldía. Y quiero hacer una aclaración, ya que estamos hablando de la ley, que ya me desvié un poquito. Quiero hacer una aclaración. Hay pastores que profundamente en su corazón creen que celebrar las primicias es un mandato de Dios para la iglesia. Y no es así, y no lo hacen con mala intención. Sin embargo, hay gente malintencionada. Hay pastores que verdaderamente de corazón celebran las primicias en la iglesia para bendecir al pueblo de Dios. Sin embargo, hay otros que lo hacen por negocio. Le voy a contar esto rapidito. ¿Para qué sirve la ley? Estamos bajo el tema ¿para qué sirve la ley? Rápidamente le voy a contar esto. Hace años, un pastor me dijo a mí: pastor, usted debería de celebrar las primicias. Y yo le dije: no. De hecho, yo tengo más de 18 años en esta iglesia y no celebro las primicias. Nunca he celebrado las primicias, ¿ok? Porque ese no es un mandato que Dios le dio a la iglesia, es un mandato para el pueblo de Israel. Pero este pastor me dice: pastor, celebre las primicias, porque si usted no celebra las primicias, usted le está robando la bendición al pueblo. Sonó muy interesante, muy bíblico y muy de alguna manera culpable, sentirme mal porque le estoy robando la bendición al pueblo. Pero me dice este pastor, me dice: mire, usted celebre las primicias y yo vengo y le predico. Yo vengo, le predico, usted me paga los viáticos, me da una ofrenda, me da todo lo que, mis gastos, pero eso sí, de las primicias que usted obtenga en la iglesia, usted me da el 10% de esas primicias. Pero son solo promesas, no importa. Son promesas y el pueblo va a dar porque prometió. Entonces el pastor me dijo: deme el 10% de las promesas que el pueblo hizo con usted, con la iglesia. Pero son solo promesas, no hay nada concreto de dinero. No sabemos si el día de mañana la gente dice: no, mejor no doy. Pero igual yo tenía que darle el 10% de las primicias. Entonces, el problema es ese. He ahí el problema. Porque sí puede ser cierto que muchos pastores tienen buena intención para bendecir al pueblo, para bendecir la obra. Pero otros son abusivos y son ladrones que tratan de tomar ventaja. Usted no tiene que participar en las primicias, no es obligatorio. Su pastor celebre porque respeto y siéntese a hablar con él. Pero no es una obligación de que usted celebre las primicias. Es más, la Biblia aquí dice: 3 veces en el año me celebrarás fiesta. ¿Por qué entonces solamente se celebra una vez al año y no las iglesias lo celebran 3 veces al año? ¿Por qué solamente celebramos una fiesta y en la gracia aplicamos la ley que ya pasó? Le voy a decir algo. Una cosa es un principio y otra cosa es una demanda que Dios exige, que Dios pide. Y Dios dice: 3 veces en el año me celebraréis. No hay parte en el Nuevo Testamento que nos diga a nosotros que tenemos que celebrar. Ahora, con esto no digo yo que Dios no lo bendiga a usted por colaborar, por participar, por bendecir a la obra. Pero tiene que bendecir la obra, al pastor, a la iglesia, con un corazón correcto. Hay principios en la Biblia que son importantes. Mire, le voy a poner un principio. Le voy a explicar. Diezmo. Abraham diezmó. Jacob diezmó. Ese es un principio fuera de la ley. Malaquías capítulo 3 versículo 8. Ese es un principio dentro de la ley. Ojo, Abraham diezmó, Jacob diezmó, fuera de la ley. Malaquías habla del diezmo dentro de la ley, obligación. Jesús habló del diezmo. Hebreos capítulo 7, la escritura dice esto, solamente como principios, le estoy enseñando aquí. Okay, vamos a irnos acá. Hebreos capítulo 7.
Miren lo que dice Hebreos capítulo 7. Versículo 8. El escritor de los Hebreos dice: y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se daba testimonio que vive. Aquí el escritor de Hebreos está diciendo esto: principios en la ley y fuera de la ley. Vamos a leer versículo 1. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. Versículo 2. A quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem. Esto es rey de paz. 3. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. 4. Considerad pues cuán grande era este, a que aún Abraham el patriarca dio los diezmos del botín. 5. Ciertamente, los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley. Mira cómo está hablando del diezmo. Tienen mandamiento según la ley. Es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí está hablando de 2 puntos. Aquí reciben los hombres mortales. Aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Versículo, y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos. Versículo 10, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Entonces, con este versículo no te estoy pidiendo dinero, no, lo que te estoy diciendo es que hay principios como el diezmo en Abraham, en Jacob. Hay principios que fueron a la ley, como Malaquías capítulo 3, y hay principios fuera de la ley, en la ley, y que pasaron a la gracia. Sin embargo, el principio, o sin embargo, lo que Dios demandaba de las primicias ya no vuelve. No hay, Jesús no mencionó la fiesta de las primicias. No hay. Bajo la gracia no hay. Entonces no es obligatorio, y ya me fui como el tema de las primicias, ya voy terminando. No es, o sea, en otras palabras, hay cosas de la ley que no son aplicables en la gracia. No todo lo de la ley se aplicó a la gracia, porque la mayoría de la ley la vino a cumplir, más bien, toda la ley la vino a cumplir Jesucristo, pero hay cosas que ya no pasan para la ley porque se detuvieron, como el sacrificio de animales, de machos cabríos, etcétera. Se detuvo. Las fiestas de las primicias se detuvieron. Fueron cumplidas en Cristo. ¿Ok? Cristo cumplió toda la ley. Entonces hoy todo se hace por gracia. La ley fue para llevarnos a Cristo, para conocer a Cristo. ¿Para qué sirve la ley? Es la sombra de lo que iba a venir a ser hoy en día la gracia. No sé si me estoy explicando. La ley es la sombra de lo que iba a venir a ser la gracia. Así de sencillo y de práctico. Entonces ahora entendemos para qué sirve la ley. Y hay cosas que en la ley no se pueden aplicar hoy en la actualidad, como por ejemplo la mujer que menstrua no es inmunda por 15 días. Esa ley de higiene ya no se aplica, porque hay que saber los tipos de leyes que habían en el Antiguo Testamento. Pero el hombre aplica toda la ley en una sola. La mete en un solo huacal, en un solo cajón, en un solo paquete y se la aplica parejo a todo el mundo. Y no es así. Hay cosas de la ley que pasaron a la gracia, como honrarás a tu padre y a tu madre.
No codiciarás la mujer de tu prójimo, etcétera. No cometerás adulterio. Eso pasó a la gracia. Sigue vigente. La ley sigue vigente en la gracia. La ley divina de Dios. Pero no las otras leyes de mutuo acuerdo. ¿Estás entendiendo? A la ley hay que saberla separar. Y un día vamos a hablar más de esto. Pero ahí te dejo yo el tema, principio, ley y gracia. Entonces, estamos entendiendo, ¿para qué sirve la ley? Simplemente era la sombra de lo que iba a venir, lo que iba a pasar acerca de Jesucristo, para que nosotros, por la fe, fuéramos justificados. La fe en Cristo Jesús. Entonces, entendiendo estos principios, mira qué importante esto. Es asombroso. Eso es interesante. Mira, ahí está. La Biblia lo dice. La Biblia nos lo enseña. Versículo 19. ¿Para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de los ángeles en mano de un mediador. Por la transgresión. Entonces la ley nos ha servido para conocer a Cristo, para acercarnos a Él. Voy concluyendo con esto. Pastor, entonces, ¿qué cosas son aplicables para mí bajo la ley y qué cosas ya no? Sencillo. La ley divina de Dios sigue siendo aplicable en la gracia. Honrarás a tu padre y a tu madre. No tendrás dioses ajenos. Esa es la ley divina de Dios. ¿Okay? La ley del mutuo acuerdo de los hombres, esa ley es diferente. Esa ya no se aplica. Los tratos cambian, son diferentes hoy en la actualidad, no son aplicables, no son iguales. ¿Okay? Entonces, la ley nos ayuda. Entonces, yo le quiero decir a usted, antes de que nos confundamos acá, le quiero decir a usted, no todo lo que la ley dice en el Antiguo Testamento es para la iglesia. No, no todo. Le voy a comprobar eso, va a ver ahorita. Hechos 15:1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. ¿Ves? De esto estoy hablando también. Esto ya no aplica. ¿Por qué aplicamos las primicias bajo la ley y no aplicamos la circuncisión? Esto no aplica. ¿Ok? ¿Estamos entendiendo? La circuncisión no aplica. Versículo 2. Esto es lo que los judíos decían: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Esto es aplicarle la ley. Y la ley ya no se le puede aplicar a la iglesia. La ley está bajo la gracia. La gracia es aplicable. Cristo no vino a abrogar la ley, sino que la ley se cumpliese en él. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Versículo 4. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. 15. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, ¿viste? Habían creído, o sea, los fariseos habían creído, se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles a que guarden la ley de Moisés. Esta gente había creído, pero todavía seguía aferrado a la ley y quería aplicarles la ley. Y Pablo no iba a permitir eso. 6. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. ¿Okay? A discutir qué le vamos a hacer a los gentiles, a la iglesia, qué es lo que van a hacer. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió
que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Los gentiles, todo. ¿Viste, calvinista? Todo aquel que cree, los gentiles. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Versículo 9. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre ellos la cerviz de los discípulos, un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? 11. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Por la gracia de nuestro Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Todos, el que cree. Entonces toda la multitud cayó, o sea, se cayó, quedaron callados, y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. 13. Y cuando ellos callaron, Jacob respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Este relato es largo. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busquen al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, todos los gentiles, ¿podés entender eso, calvinista, reformado, deformado? ¿Podés entender que todos los gentiles sobre los cuales mi nombre es invocado? ¿Podés entender eso? Que la salvación no es predestinación o es predestinada exclusiva para un grupo, es para todo aquel que invoque el nombre. ¿Podés entender eso? ¿Podés entender eso? Para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, (18) dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se conviertan a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Versículo 21. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas donde es leída cada día de reposo. Ojo, quiero aclarar esto. Versículo 19. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se conviertan a Dios. Cuando está diciendo no se inquiete, es que se fastidie a los gentiles que se conviertan a Dios. No se inquiete. No es que diga que no se predique, porque los versículos anteriores estuvimos viendo cómo Pablo está contando los testimonios de cómo Dios hizo maravilla en los gentiles por medio de la predicación del evangelio, porque creyeron. Esta palabra inquietar está hablando que no se fastidie, no se sofoque, no se ahogue, no se acuse, no se persiga para que se conviertan a la fuerza. Pero no es que no se predique y que ellos no tengan la oportunidad de ser salvos, como leímos versículos anteriormente o anteriores. Quieras ponerlo. Me emociono cuando hablo de esto. Versículo 22. Entonces les pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Y escribir por conducto de ellos los apóstoles, los ancianos y los hermanos a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Salud. Versículo 24.
Por cuanto hemos oído que algunos han salido de nosotros, a los cuales no dimos órdenes, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando a circuncidaros y guardar la ley. A eso se está refiriendo, a inquietarlos a convertirse por medio de la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviaros a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombre que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabras os harán saber lo mismo. Sencillo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. ¿Okay? Que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre de ahogado, de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis, pasadlo bien. Sencillo, ¿te estás dando cuenta? Pasadlo bien. Y puedo seguir leyendo, etcétera. 30. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación le entregaron la carta, habiendo leída la cual se regocijaron por la consolación. Y sigue más. Y dice que Judas y Silas, como ellos también eran profetas. Bueno, ese es otro tema para hablar de los que dicen los profetas ya no existen. Bueno, ese es otro tema. Este no estamos. Entonces vamos a quedar en el 31. Entonces estás entendiendo, ya voy terminando, ya me pasé. Ya me pasé. Entonces vamos entendiendo esto. Entonces los gentiles no se les puede inquietar a aplicarle la ley. ¿Para qué entonces sirve la ley? La ley sirvió y fue dada por causa de la transgresión para que nosotros conociéramos a Cristo, nos llegáramos a Cristo. Entonces la ley no se puede aplicar ni se puede obligar hoy en la actualidad. Hoy no se puede aplicar la ley sobre la iglesia. ¿Okay? Se aplica la gracia y principios que fueron antes de la ley, en la ley y en la gracia. Hay principios y promesas que no contradicen la ley, como lo leímos en Gálatas. Te di muchos versículos, pero pausa, agarra al suave el video, tranquilo, y empieza a disfrutar de lo que estoy enseñando. La promesa está sobre la ley. La promesa no invalida la ley ni contradice la ley, pero está sobre la ley. Tienen armonía. La promesa es superior que la ley, porque Dios en su promesa estableció una ley para cumplir la promesa, pero nunca la ley para abrogar la promesa. La ley está para cumplir la promesa. La promesa es sobre la ley. Dios cumple su promesa y pone una ley para cumplir la promesa que hizo a las naciones, al mundo. Tus simientes serán bendecidas. Entonces la ley no se aplica más que la promesa. La ley tiene que tener una concordancia con la promesa y con la gracia. No te pueden obligar a circuncidar, no te pueden obligar a practicar primicias, no te pueden obligar a practicar cosas de la ley, pero sí te podemos enseñar cosas que estamos en la gracia, que son principios antes de la ley, en la ley y después de la ley. Sencillo. Aquí, por cierto, aquí estoy en el altar donde predico siempre, porque me siento emocionado. Parece que estoy predicando, me aceleré un poquito, parece que no estoy enseñando. Siento como que estoy en el domingo aquí en la iglesia. Entonces, eso es así. Es así. Entonces, la ley no se nos puede obligar hoy en día. ¿Entendiste? Entonces, eso de las primicias, no te digo que le vayas a pelear con tu pastor y te vayas a poner a discutir, pero sí explícale. Pastor, ¿por qué aplicamos solamente una fiesta cuando la Biblia habla de 3 fiestas y anuales? Solo aplicamos una. Muchas veces, muchos pastores son ladrones, pero otros tienen la buena intención. Y yo le digo a esos pastores que tienen la buena intención, estén estudiando la Biblia, porque a lo mejor usted está aplicando leyes a la iglesia que ya la iglesia no tiene que llevar. Sencillo. Sencillo, así de práctico. Volvamos al principio. Entonces yo te dejo con esta enseñanza en estos momentos.
Ya me pasé del tiempo. No me gusta predicar mucho en las enseñanzas o dar tanto versículo porque a veces uno marea. Pero sí me gusta ser concreto. ¿Okay? Te invito a que nos visites en nuestra página, Pastor Oscar Pérez 124. Ahí estamos saliendo en vivo. En YouTube, Pastor Pérez 124. ¿Okay? En Twitter, Pastor Oscar Pérez. No me alcanzó la Z porque así es Twitter, no alcanza. Y que tú nos puedas visitar. Si tú estás cerca, mira, tenemos servicio los sábados a las 7 y domingos a la 1 de la tarde. Puedas visitarnos aquí en el ministerio. Tenemos predicaciones, Pastor Oscar Pérez en Spotify, en audio, donde tú nos puedes escuchar. Somos los pastores Oscar y Zulma Pérez. Estamos para servirte. Aquí está nuestra página, cristopoderdedios.org. Puedes visitarnos. El Ministerio Cristo Poder de Dios te da la bienvenida. Si andas dando una vueltecita, aquí está nuestra dirección. No, aquí. No te vayas. ¿Dónde vas? Regresa. Aquí está nuestra dirección. Aquí en Hastings, Nebraska. Hastings, en la ciudad de Hastings, en el estado de Nebraska. Estamos en Tumblr para que tú puedas visitarnos y gozarte. Como siempre, muchas gracias por conectarte en nuestro programa Estudiando las Escrituras, que salimos todos los miércoles a las 7 de la noche. Espero que esta noche haya sido de bendición para tu vida. Hoy estamos desde aquí, desde el santuario del Ministerio Cristo Poder de Dios. Muchas gracias, te mandamos un saludo. Y como siempre te decimos, no dejes de estar estudiando las Escrituras. Bendiciones. Gracias por tu sintonía. Nos vemos la próxima. Bye, bye.